Ser y tiempo, por Martin Heidegger. 53. Primera parte. La interpretación del Dasein por la temporeidad y la explicación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta por el ser. Primera sección. Etapa preparatoria del análisis fundamental del Dasein. Capítulo 6. El cuidado como ser del Dasein. Párrafo 44. Dasein, aperturidad y verdad. Inciso C. El modo de ser de la verdad y la presuposición de la verdad. El Dasein, en cuanto constituido por la aperturidad, está esencialmente en la verdad. La aperturidad es un modo de ser esencial del Dasein. Hay verdad solo en cuanto y mientras el Dasein es. El ente solo queda descubierto cuando y patentizado mientras el Dasein es. Las leyes de Newton, el principio de contradicción y en general toda verdad, solo son verdaderos mientras el Dasein es. Antes de que hubiera algún Dasein y después que ya no haya ningún Dasein, no había ni habrá ninguna verdad, porque en ese caso la verdad, en cuanto a aperturidad, descubrimiento y estar al descubierto, no puede ser. Antes que las leyes de Newton fueran descubiertas, no eran verdaderas, de lo cual no se sigue que fueran falsas, ni mucho menos que se volverían falsas si ya no fuera ónticamente posible ningún estar al descubierto. Esta restricción tampoco implica una disminución del ser verdadero de las verdades. Que las leyes de Newton no eran antes de él ni verdaderas ni falsas, no puede significar que el ente que ellas muestran en su descubrir no haya sido antes. Tales leyes llegaron a ser verdaderas por medio de Newton. En virtud de ellas, ciertos entes se hicieron accesibles en sí mismos para el Dasein. Con el estar al descubierto del ente, este se muestra precisamente como el ente que ya era antes. Esta forma de descubrir es el modo de ser de la verdad. Que hay verdades eternas solo quedará suficientemente demostrado cuando se logre probar que el Dasein fue y será por toda la eternidad. Mientras esto no se pruebe, la frase no dejará de ser una afirmación fantástica, que no cobra legitimidad por el hecho de que ordinariamente es creída por los filósofos. En virtud de su esencial modo de ser conforme al Dasein, toda verdad es relativa al ser del Dasein. ¿Significa esta relatividad que toda verdad sea subjetiva? Si se interpreta subjetivo como sometido al arbitrio del sujeto, entonces ciertamente que no. En efecto, el descubrir, en conformidad con su sentido más propio, sustrae el enunciado al arbitrio subjetivo y enfrenta al Dasein descubridor con el ente mismo. Y precisamente porque la verdad es, en cuanto a descubrir, un modo de ser del Dasein, puede estar sustraída a su arbitrio. La misma validez universal de la verdad arraiga únicamente en el hecho de que el Dasein puede descubrir y dejar en libertad al ente en sí mismo. Solo así, este ente puede ser en sí mismo vinculante para todo posible enunciado, es decir, para toda mostración que recaiga sobre él. La verdad rectamente comprendida quedará siquiera afectada en lo más mínimo por el hecho de que ella solo es ónticamente posible en el sujeto y que se sostiene o cae con el ser de éste. A partir del modo de ser de la verdad, existencialmente concebida, resulta ahora también comprensible el sentido de la presuposición de la verdad. ¿Por qué debemos presuponer que hay verdad? ¿Qué significa presuponer? ¿Qué quiere decir debemos y nosotros? ¿Qué significa hay verdad? La verdad la presuponemos nosotros porque, siendo nosotros en el modo de ser del Dasein, estamos en la verdad. No la presuponemos como algo fuera de nosotros o sobre nosotros, con respecto a lo cual nos comportaríamos de la misma manera como lo hacemos con respecto a otros valores. No somos nosotros los que presuponemos la verdad, es ella la que hace ontológicamente posible que nosotros podamos ser de tal modo que presupongamos algo. Solo la verdad hace posible algo así como una presuposición. ¿Qué significa presuponer? Significa comprender algo como el fundamento del ser de otro ente. Semejante comprensión de un ente en sus conexiones de ser solo es posible en base a la aperturidad, es decir, al ser descubridor del Dasein.
Presuponer la verdad quiere decir entonces comprenderla como algo por mor de lo cual el Dasein es. Ahora bien, el Dasein, en virtud de la estructura de ser del cuidado, se anticipa siempre a sí mismo. Es un ente al que en su ser le va su más propio poder ser. Al ser y poder ser del Dasein, en cuanto estar en el mundo, le pertenece esencialmente la perpetuidad y el descubrir. Al Dasein le va su poder estar, al Dasein le va su poder restar en el mundo, y en él le va el ocuparse circunspectivamente descubridor con el ente intramundano. En el anticiparse así del cuidado, en cuanto constitución de ser del Dasein, se encuentra la presuposición más originaria. Como este presuponerse le pertenece al ser del Dasein, también nosotros debemos presuponernos a nosotros mismos en cuanto determinados por la perpetuidad. Este presuponer constitutivo del ser del Dasein no se refiere al ente que no tiene el modo de ser del Dasein, y que también es, además de aquel, sino que se refiere únicamente al Dasein mismo. La verdad presupuesta, o el hay, con el que se debe determinar su ser, tiene el modo de ser o el sentido de ser del Dasein mismo. La presuposición de la verdad debemos hacerla nosotros, porque ella ya está hecha con el ser del nosotros. Debemos presuponer la verdad. Ella debe ser, en cuanto a perpetuidad del Dasein, así como este mismo debe ser cada vez mío y este. Todo ello pertenece a la esencial condición de arrojado del Dasein en el mundo. ¿Ha decidido alguna vez el Dasein libremente y por sí mismo, y podrá decidir jamás si quiere o no venir a la existencia? En sí es imposible comprender por qué los entes deban ser descubiertos, por qué hayan de ser la verdad y el Dasein. La refutación usual del escepticismo, es decir, de la negación del ser o de la concibilidad de la verdad, se queda a medio camino. Lo que ella muestra es una argumentación formal. Lo que ella muestra en una argumentación formal es solamente que cuando se juzga, se presupone la verdad. Es la apelación al hecho de que la verdad es inherente al enunciado y de que el mostrar es, por su sentido mismo, un descubrir. Pero queda sin aclarar por qué tiene que ser así. ¿Cuál es la razón ontológica de esta necesaria conexión de ser entre el enunciado y la verdad? Asimismo, queda totalmente oscuro el modo de ser de la verdad y el sentido del presuponer y de su fundamento ontológico en el Dasein mismo. Y se desconoce, además, que, aun cuando nadie juzgara, se presupondría la verdad ya por el solo hecho de que el Dasein es. Un escéptico no puede ser refutado, de la misma manera como no se puede demostrar el ser de la verdad. El escéptico, si fácticamente es en el modo de la negación de la verdad, tampoco necesita ser refutado. En la medida en que él es y se ha comprendido en este ser, habrá extinguido, en la desaparición del suicidio, el Dasein, y por ende la verdad. La verdad no puede ser demostrada en su necesidad, porque el Dasein no puede someterse a sí mismo a demostración. Así como no se ha demostrado que haya verdades eternas, tampoco se ha demostrado que alguna vez, como en el fondo creen las refutaciones del escepticismo, a pesar de su propio empeño, haya venido un verdadero escéptico. Quizás los haya habido con más frecuencia de lo que se imagina la ingenuidad de las tentativas dialéctico-formales de tomar por sorpresa al escepticismo. De esta manera, al preguntar por el ser de la verdad y por la necesidad que tenemos de presuponerla, se parte de un sujeto ideal, lo mismo que al preguntar por la esencia del conocimiento. El motivo explícito o tácito para ello es la exigencia legítima, pero que ha de ser fundamentada ontológicamente, de que el tema de la filosofía sea el a priori y no meros hechos empíricos. Pero, ¿se satisface esta exigencia partiendo de un sujeto ideal? ¿No es este un sujeto fantásticamente idealizado? Con semejante concepto del sujeto, ¿no perdemos justamente el a priori del sujeto puramente fáctico, es decir, del Dasein? ¿No pertenece a la condición del a priori del sujeto fáctico, esto es, a la facticidad del Dasein?
el estar co-originariamente en la verdad y en la no verdad? Las ideas de un yo puro y de una conciencia en general no contienen en modo alguno el a priori de la subjetividad real. Y de esta manera ambas ideas pasan por alto o no ven en absoluto los caracteres ontológicos de la facticidad y de la constitución de ser del Dasein. El rechazo de una conciencia en general no significa la negación del a priori, así como tampoco la posición de un sujeto idealizado garantiza que la a prioridad del Dasein esté fundada en las cosas mismas. La afirmación de verdades eternas y la confusión de un sujeto absoluto idealizado con la idealidad del Dasein fenoménicamente fundada son restos de teología cristiana que hasta ahora no han sido plenamente erradicados de la problemática filosófica. El ser de la verdad está en conexión originaria con el Dasein, y tan solo porque el Dasein está constituido por la perturidad, es decir, por el comprender, eso que llamamos el ser puede llegar a ser comprendido. La comprensión del ser es posible. Ser, no el ente, solo lo hay en tanto que la verdad es. Y la verdad es tan solo mientras el Dasein es y en la medida en que es. Ser y verdad son co-originarios, que significa que el ser es, cuando debe distinguírselo de todo ente, diferencia ontológica, solo podrá ser preguntado concretamente una vez que se haya aclarado en general el sentido del ser y el alcance de la comprensión del ser. Solo entonces será posible hacer un análisis originario del concepto de una ciencia del ser en cuanto tal y de sus posibilidades y modalidades. Y frente a esta investigación y a su verdad, será necesario determinar ontológicamente el carácter y la verdad de la investigación que consiste en el descubrimiento del ente. La respuesta a la pregunta por el sentido del ser está todavía pendiente. ¿Qué contribución ha hecho a la elaboración de esa pregunta el análisis fundamental del Dasein que hemos realizado hasta aquí? Con la puesta al descubierto del fenómeno del cuidado, se ha aclarado la constitución de ser del ente a cuyo ser le pertenece eso que llamamos la comprensión del ser. Al mismo tiempo, el ser del Dasein quedó delimitado frente a ciertos modos de ser, tales como el estar a la mano, el estar ahí, la realidad, que caracterizan a los entes que no tienen el modo de ser del Dasein. También se ha aclarado el comprender mismo, y de este modo se ha garantizado a la vez la transparencia metodológica del procedimiento comprensor interpretativo de la interpretación del ser. Si con el fenómeno del cuidado hemos llegado a la constitución originaria del ser del Dasein, entonces será también posible conceptualizar sobre esta base la comprensión del ser que se da en el cuidado, es decir, circunscribir el sentido del ser. Pero ha quedado abierta con el fenómeno del cuidado la constitución ontológico-existencial más originaria del Dasein. La multiplicidad de estructuras que se da en el fenómeno del cuidado representa la totalidad más originaria del ser del Dasein fáctico. La investigación hecha hasta ahora ha logrado poner ante nuestra vista al Dasein como un todo.